Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy y me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día fabuloso y que estén listos para un vídeo lleno de drama, pasión y por supuesto mucho chisme turco. Hoy nos sumergimos en uno de los romances más hablados, especulados y deseados de la televisión turca, la supuesta romance prohibido entre dos de las estrellas más brillantes de Turquía, nada más y nada menos que Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Sí, el hombre que nos robó el corazón en Karasevda, y la mujer que nos cautivó con su belleza y talento. Prepárense para un viaje lleno de rumores, chismes, fotos, vídeos y anécdotas que nos darán una mirada más cercana a este supuesto amor secreto. Vamos a analizar cada detalle, desde miradas sospechosas en el set hasta interacciones en eventos públicos. ¿Hubo algo más allá de la amistad entre ellos? ¿Realmente existió este romance prohibido? Pero antes de que comencemos a profundizar, y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de mis vídeos sobre tus series y actores turcos favoritos. No te arrepentirás. Ahora sí, abrochémonos los cinturones porque estamos a punto de desentrañar un misterio que ha mantenido a los fans turcos al borde del asiento durante años. Todo comenzó por supuesto con la grabación de Karasevda o Amor Eterno, la serie que los unió en pantalla. La química entre Burak y Neslihan era, simplemente innegable. Sus escenas juntos eran explosivas, llenas de emoción y tensión. La manera en que se miraban, la forma en que se tocaban, todo era tan convincente que era difícil no creer que algo más estaba sucediendo fuera de la ficción. La serie, una historia de amor trágica y apasionada, caló hondo en el corazón de la audiencia, y la conexión entre Kemal y Nihan se convirtió en un fenómeno. Los fans se enamoraron de la pareja, y la línea entre la ficción y la realidad comenzó a difuminarse, especialmente porque la actuación de ambos era impecable. Los rumores comenzaron a circular rápidamente. Los medios turcos, siempre al acecho de un buen chisme, no tardaron en empezar a especular sobre un posible romance. Se decía que Burak en ese momento estaba comprometido con Fariye Evcen, una actriz también muy conocida en Turquía. Y Neslihan, por su parte, tenía una relación estable con Kadir Doğulu, su actual esposo. El cóctel perfecto para un drama. La prensa rosa turca es conocida por su fervor y por su capacidad de crear y alimentar rumores, y esta situación no fue la excepción. Cada foto, cada declaración, cada gesto era analizado y reinterpretado, avivando la llama de la especulación. Los paparazzi, claro, no perdían oportunidad de captar cualquier detalle que pudiera confirmar sus sospechas. Fotos de ellos juntos fuera del set, comentarios en redes sociales, miradas cómplices en eventos públicos, todo alimentaba la llama de los rumores. Se hablaba de cenas secretas, de regalos y de una conexión que iba más allá de lo profesional. La caza de fotos y vídeos era implacable. Cualquier imagen de Burak y Neslihan juntos, por casual que fuera, era interpretada como una confirmación de su romance. Las redes sociales se inundaron de especulaciones y análisis detallados de cada interacción. ¿Pero qué pruebas teníamos realmente? La mayoría eran fotos y vídeos que dejaban mucho a la interpretación. Podían ser miradas de amigos o miradas de algo más. Pero la verdad hasta el día de hoy es que no existe una prueba definitiva que confirme un romance entre ellos. Las fotos, aunque sugerentes, no demostraban nada concreto. Los vídeos, a menudo editados y sacados de contexto, solo alimentaban la especulación. La ausencia de una prueba irrefutable es, en parte, lo que ha mantenido vivo el misterio durante tanto tiempo. Sin embargo, hay ciertos detalles que aún mantienen viva la especulación. Por ejemplo, la manera en que Burak y Neslihan se han referido el uno al otro en entrevistas. Siempre han expresado admiración y respeto mutuo, y han hablado de una amistad muy cercana. Han elogiado su profesionalismo, su talento y su capacidad para crear una conexión en pantalla. Pero, ¿es suficiente para confirmar un romance? Podría ser simplemente una cortesía profesional, una forma de mantener una buena relación y de no alimentar los rumores. O tal vez podría ser una forma sutil de esconder la verdad. Otro aspecto que alimentó los rumores fue la aparente tensión que se creó entre Fariye Evcen y Neslihan Atagül en esa época. Se hablaba de desencuentros en eventos, de evasión de la mirada, de una rivalidad que, según se decía, era el resultado de un amor no correspondido. Es cierto que no hay evidencia concreta de esta supuesta rivalidad, pero los medios turcos lo explotaron a más no poder.
Se publicaron noticias sobre supuestas indirectas en redes sociales, sobre gestos de indiferencia en eventos públicos. Esta supuesta rivalidad, aunque nunca confirmada, añadió un componente de drama a la historia y alimentó aún más la curiosidad del público. En cuanto a Kadir Doğulu, el esposo de Neslihan, siempre ha mantenido una postura muy reservada respecto a estos rumores. Nunca ha hecho comentarios públicos al respecto, y siempre ha mantenido una actitud de respeto hacia Burak. Esto para muchos es una señal de que la relación de Neslihan y Kadir es sólida y que no hay lugar para la duda. Su silencio, sin embargo, también ha sido interpretado de diferentes maneras. Algunos creen que es una señal de confianza y de que la pareja no se deja afectar por los rumores. Otros, en cambio, creen que su silencio esconde algo, que Kadir prefiere no hablar para no avivar el fuego. Pero, ¿y si todo fuera una estrategia de marketing? ¿Y si la química entre Burak y Neslihan, y todos los rumores que la rodearon, fueran simplemente una herramienta para aumentar el éxito de Kara Sevda? Esto es algo que también se ha especulado, especialmente porque la serie fue un éxito rotundo en Turquía y en todo el mundo. La industria del entretenimiento turca es muy consciente del poder del morbo y de la atención mediática. Crear y alimentar rumores, especialmente si involucran a actores populares y atractivos, es una estrategia que puede generar un gran impacto en el público. El éxito de Kara Sevda fue innegable y la atención mediática que generaron Burak y Neslihan, tanto dentro como fuera de la pantalla, sin duda contribuyó a este éxito. Recordemos que el mundo de la actuación es así. Se crean personajes, se construyen relaciones, y a veces la línea entre la ficción y la realidad se vuelve difusa. Los actores tienen que ser buenos en su trabajo, y eso a veces incluye crear una atmósfera de tensión y pasión que cautive al público. Los actores son profesionales que deben ser capaces de interpretar cualquier papel, incluso uno que implique una química intensa y una conexión emocional con su pareja en la pantalla. La habilidad de crear esta atmósfera de tensión y pasión es, en gran medida, lo que define el éxito de un actor. En definitiva, ¿existió un romance prohibido entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül? La respuesta a día de hoy sigue siendo un misterio. No hay pruebas definitivas que lo confirmen, pero tampoco que lo nieguen. Lo que sí es innegable es la química que existe entre ellos, la admiración que se profesan y la intensa emoción que generaron en el público. La ambigüedad es lo que alimenta el misterio y lo que ha mantenido viva la especulación durante todos estos años. Ahora, con el paso de los años, ambos actores han rehecho sus vidas. Burak está felizmente casado con Fariye Evcen y tienen 2 hijos. Su matrimonio es estable y sólido, y han formado una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco. Neslihan, por su parte, sigue casada con Kadir Doğulu y ambos forman una de las parejas más consolidadas del mundo del espectáculo turco. Su relación es estable y han demostrado ser una pareja fuerte y unida, enfrentando juntos los desafíos que presenta la vida pública. Pero ¿por qué este rumor sigue siendo tan relevante después de tanto tiempo? Creo que hay varios factores. En primer lugar, la popularidad de Kara Sevda sigue siendo enorme. La serie sigue siendo vista en todo el mundo y sigue generando interés en los protagonistas. La historia de amor de Kemal y Nihan, con sus giros dramáticos y sus personajes complejos, sigue cautivando a la audiencia. En segundo lugar, la química entre Burak y Neslihan era tan palpable que muchos fans aún sueñan con la posibilidad de que algo más sucediera entre ellos. La conexión que tenían en pantalla era tan intensa que muchos fans querían creer que esa conexión trascendía la ficción. Y en tercer lugar, el misterio siempre es atractivo. La incertidumbre sobre si este romance existió o no, es lo que lo hace tan fascinante. El hecho de que nunca se haya revelado la verdad definitiva alimenta la curiosidad y la imaginación de los fans. Un factor adicional que contribuye a la persistencia de este rumor es el poder de las redes sociales. Las plataformas como Instagram, Twitter y TikTok son el escenario perfecto para la especulación, el análisis y la creación de contenido relacionado con el tema. Los fans crean fanfics, editan vídeos, comparten fotos y debaten sobre el tema, manteniendo viva la llama del misterio. La posibilidad de interactuar con otros fans y de compartir sus propias teorías y opiniones hace que el tema sea aún más atractivo. Además, las propias estrellas de cine y televisión turcas, aunque de manera sutil, suelen alimentar el misterio. Las declaraciones ambiguas, las fotos que sugieren una posible conexión, o simplemente el silencio ante los rumores, pueden mantener viva la especulación y el interés del público.
La industria del entretenimiento, por otro lado, sabe que la especulación y los rumores son una forma de mantener la atención del público. El debate sobre el romance secreto entre Burak y Neslihan, por ejemplo, contribuye a la popularidad de la serie y de los actores involucrados. Además, la especulación crea un vínculo emocional entre los fans y las estrellas, y los hace sentir más involucrados en sus vidas. Y llegamos al final de este análisis. Hemos explorado los rumores, las pruebas, las especulaciones y las interpretaciones. Hemos revisado fotos, vídeos y entrevistas. Hemos intentado arrojar algo de luz sobre este supuesto romance prohibido entre Burak Ozceğit y Neslihan Atagül. La verdad, tal vez, nunca la conozcamos. O tal vez, un día, la verdad salga a la luz. Lo que sí sabemos es que la historia de Karasevda y la supuesta conexión entre sus protagonistas seguirá siendo un tema de debate y especulación durante mucho tiempo. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo. La verdad es que estos temas son muy divertidos para analizar, y me encanta compartir mi pasión por las series turcas con ustedes. Ahora, me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hubo algo más entre Burak y Neslihan? ¿Creen que todo fue una estrategia de marketing? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y para terminar, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.